Hola, yo soy Mila y esto es La Bóveda de los Libros. Y hoy vamos a hablar de los libros que he terminado a lo largo del mes de abril. Pues el primer libro que he terminado en el mes de abril, que prácticamente fue la primera semana, ha sido el de Daisy de Leigh Greenwald, que es el quinto libro de la serie de 7 novias. Bueno, este quizás no me ha gustado tanto como el anterior. Yo creo que cuando acabe la serie os voy a decir cuál es de mayor a menor, cuál es el orden de cómo me han gustado, vamos. Porque el primero muy bien, el segundo, bueno, el tercero flojeó, pero yo creo que por los protagonistas en sí. El cuarto, genial, nos volvió a remontar otra vez a ganas de seguir con la historia, y el quinto volvió no a flojear en sí. Pero bueno, es que los personajes eran muy tozudos. Y eso que el protagonista masculino, este hermano, pues digamos que era uno de los que me daba como muchas ganas de leer porque pensaba que iba a dar mucho juego y que iba a ser diferente. Bueno, diferente era, ¿eh? Que aquí tenemos como protagonista a Tyler Randolph, que sabéis que le gustaba, bueno, de libros anteriores. A este, bueno, pues le gusta cocinar, lo de trabajar en el rancho no era algo que le gustara mucho, y entonces, pues bueno, conoce a una chica, ya sin spoilear mucho de lo que ha sucedido en otros libros, que anda deambulando por ahí porque han intentado matarla a él y a su padre. Bueno, se supone, en principio, que a ella igual lo han intentado matar, pero bueno, su padre al final está muerto. Bueno, él la rescata. Y bueno, en principio no es que se lleven así muy allá, porque él, bueno, pues tiene sus cosas, es un hombre del oeste, pero les gusta hacer las cosas él mismo. Entonces ella no entiende pues que él quiera cocinar, que él quiera lavarse su propia ropa, que no quiera depender de una mujer. Entonces a ella le choca. Situaros en la época que estaba, ¿vale? Porque cuando estábamos comentando el libro, bueno, pues esas cosas como que no nos gustaban, ¿no? Que él fuera tan obtuso, tan, pues no, lo hago yo, y que ella la única forma que pensara que tenía de agradecerlo, en vez de decir, bueno, pues te ayudo o colaboro contigo, es no, esto lo tengo que hacer yo, déjame hacerlo a mí. Era como imposiciones, ¿no? Entonces había pues como ligeros enfrentamientos, aunque, como toda novela romántica, poco a poco se fueron enamorando. Claro, aparte de protegerla, de intentar esconderla de sus enemigos, ¿no? De quien había intentado matarla, porque todo esto estamos allí encerrados, digamos, porque había un montón de nieve, entonces no se podía salir del sitio con facilidad, o por lo menos sin sufrir ningún riesgo, ¿no? Se suponía que los asesinos andaban por allí. Bueno, pues allí estamos. Un libro en el que estábamos encerrados, los asesinos que están buscando para terminar con ella, y ella, pues nada, que quiere salir de allí, que quiere que la lleve a la ciudad, sea como sea, para ir a casa de unos amigos que tiene para que le ayuden. Y ya está. No voy a deciros más, pero eso, que los diferentes enfrentamientos que tenían nuestros dos protagonistas, ella y él, un poco hacían que la historia perdiera bastante fuelle o sentido, no sé. Pero bueno, ya una vez que digamos que han dejado al margen sus pequeñas diferencias, pues ya la historia empezó a gustarme más, sobre todo ya de cara de la mitad hacia el final. Y conoceremos también los orígenes de nuestro asesino, del motivo que le ha llevado a matar a estas niñas. Porque, aunque parece que está escondido, llega un momento en el que vuelve a resurgir. La verdad, os lo recomiendo. Hay mucha gente que decía que no tenía nada que ver, que quizás era peor, pero yo debo decir que a mí me gustó. Yo lo he pasado bien, entre comillas, me ha entretenido. Me parecía, pues eso, cuando describía así las muertes, el momento de cómo engañaba a las chicas quizá para llevárselas con él y matarlas, porque claro, se supone que las chicas lo tenían que conocer o ofrecer un aspecto que las cautivara para irse con él. Bueno, recomendable. El siguiente libro que terminamos es el de Esperando el diluvio de Dolores Redondo, que es el primer libro de la serie Los Valles o algo de Los Valles. Bueno, os dejaré el título por aquí
porque es una nueva serie que no se sabe, no sé si es tetralogía o trilogía. De momento hay 2 publicados, no sé si publicará el tercero este año. Bueno, y deciros que bueno, tiene sus escenas escabrosas, sobre todo hacia el principio. Nuestro protagonista, o nuestro policía protagonista, digamos, es un policía inglés que está buscando a un asesino en serie que mata a muchas chicas. El único punto en común que tienen todas es que justo tenían la regla cuando las mató. Entonces, claro, a ver, esto tiene que tener algo en su mente, algo traumático en su pasado para que le haga matar a las mujeres en ese momento único. Porque a las demás no. A no ser que alguna se le colara, porque creo, no sé si casualmente mató a una porque pensaba que estaba en ese momento. Pero todas las muchachas que había matado, pues eso, que tenían la regla. Entonces, pues claro, además que nos lo machacaban mucho a lo largo del libro. O sea, hubo un momento ya casi hacia el final que llegaba a ser un poco pesado, porque... Y dale. Y nos estaban recordando, pues sí, porque siempre iba por estas mujeres, porque todas tenían la regla, porque todos no sé qué, porque no sé cuánto. Entonces, bueno, cansaba. Vamos, que nuestro asesino casi lo tenían, un momento en el que casi lo tenían, y consiguió escapar. Y bueno, pues consiguió escaparse a esta protagonista, que acabó en el hospital y porque le dijeron que tenía una enfermedad muy grave, que no se cuidaba, pues que podía morir, ¿no? Por lo que deja la policía y acaba en España. Porque por diversas circunstancias el asesino acaba en España. Él llega aquí, a Bilbao, siguiéndole el rastro, pero lo pierde. Entonces, pues bueno, se supone que está por aquí y hay que volver a investigar. La verdad es que el libro me gustó. Es bastante diferente en sí a los libros anteriores de los Dolores Redondo. Casi creo que lo único que tiene en común es la lluvia. Porque vamos, en los libros que hace ella siempre llueve, pero hubo un momento en el que llueve a mansalva, pero muchísimo. Y bueno, pues hay personajes pues muy peculiares y que les coges mucho cariño. El siguiente libro que terminé fue el de La Jota de Corazones de Patricia Cornwell, que creo que es el tercer caso de nuestra forense, ¿no? También en este caso, bueno, la persona asesina, se dedica a matar a parejas, en principio a chicas jóvenes que salen solas y demás, pero... Nada más empezar el libro, pues tenemos que ha muerto una chica y su pareja, con el condicionante de que resulta que la muchacha es la hija de una importante senadora o alguien del gobierno, si era una senadora, ¿no? O algo así. Bueno, era hija de una importante senadora que además estaba luchando, no sé si contra las drogas. Entonces, por un lado, se podía pensar que podría ser alguien afectado por esta lucha que tenía ella, pero claro, que podía ser que viniera... que estuviera matando antes para despistar y demás. Y bueno, se barajan muchas posibilidades. Otro que fuera un psicópata que tuviera algo en mente también, que su pasado lo obligara a matar pues en estas circunstancias y demás. Entonces, pues bueno. Nuestra forense además es amiga de una periodista que también está investigando el caso y que desconfía, bueno, de todo lo que está sucediendo, de las informaciones que se reciben. Y en este caso, evidentemente, al ser el último crimen que se ha cometido de quién es, pues claro, está el FBI implicado, están muchos departamentos de policía, Kai pues se encuentra con las manos bastante atadas porque hay demasiados sitios a los que no puede acceder, pero también le ocultan información. Vamos conociendo más a su compañero policía, a este que en el primer libro no nos caía muy bien. Bueno, pues ahora ya empiezan, bueno, no sé si a tener una relación más de amistad, pero bueno, ya empiezan a ser un poco más colegas y ya, bueno, ya digamos que en mi caso me va gustando más su personalidad porque vemos lo que le sucede en su vida personal, porque yo los libros estos los recomiendo leer tal y como está, o sea, el primero, el segundo y tercero, más que nada por la relación personal de los protagonistas, porque evidentemente los casos se pueden leer independientemente porque hasta ahora no veo que haya ninguno que esté relacionado, como sucede por ejemplo en la serie de Pendergast, que hay una serie de libros que sí hay que leer para seguir, ¿no? Para poder seguir la historia porque sí que están relacionados. Pero estos no. Lo que es el caso en sí se puede leer de forma independiente, pero la vida personal de nuestros protagonistas pues sí que vemos que viene de libros anteriores.
El caso me ha gustado, la verdad es que no sabíamos de quién desconfiar en ningún momento, casi hasta que llegamos a las últimas partes del libro, que ya, bueno, ya empezaba a ser así como un poco bastante obvio. Y bueno, pues es una investigadora, digamos, porque yo aún sigo sin entender por qué una forense, que aquí en España no sucedería, porque es un médico forense, no es policía, ella tendría que dedicarse solo, bueno, pues a que le traigan los cuerpos, a analizarlos y presentar sus conclusiones y no meterse a investigar a la policía. Pero bueno, a mí me encanta porque yo disfruto con estos libros, ¿no? Al margen de eso. Entonces, pues eso. Yo diría que un 4 de 5 y no le voy a dar nunca el 5 quizá por esa peculiaridad, ¿no? No sé lo que sucede en Estados Unidos, en Inglaterra o en otros sitios, pero desde luego creo que los forenses no se dedican a investigar, sino a presentar sus conclusiones. Pero que si no fuera por ella, no habría historia, no habría estos libros y me gusta, pues eso, su manera de pensar, de abordar los temas y ver cómo vamos o cómo va evolucionando, bueno, pues su vida personal, las técnicas forenses y las técnicas policíacas, y eso que aún estamos en el tercer libro, pero bueno, que son maneras de ir aportando información e ideas, ¿no? Y de que, bueno, pues que sus compañeros policías pues también la tengan en cuenta a ella y sus opiniones a la hora de investigar. Eso me gusta, pero que sea real o bastante real, como que no. Terminamos también, bienvenidos a la librería Yunnan Dong de Huang Bo Reum, de la editorial Espasa. Este era el libro que dedicamos a leer en el marzo asiático y digamos que es que a mí me encantó, ¿no? Es un canto, una narración a la esperanza, a la lucha por conseguir tus sueños, a que si en un momento estás muy estresado, pues digas, hasta aquí, voy a parar, voy a reflexionar, voy a ver si esto es lo que quiero seguir con mi vida. Y bueno, los detalles que nos daban con la librería, ¿no? De lo que tenía que hacer la chica, bueno, pues para conseguir clientes, para que la librería estuviera viva, para darles empujón, ¿no? De que bueno, ella pues cómo empezó, que al principio pues no tenía muchos clientes, estaba allí como parada, como que no le daba mucha importancia, después sí ya empezó a hacer actividades, club de lectura, traer firmas de autores, hacer cosas temáticas y me hacía mucha gracia porque una de sus cosas que decía era que no quería traer bestsellers, que eso lo podían conseguir en cualquier otro lado, sino libros que de verdad le llenaran, que le llamaran la atención, que le gustaran, o sea... lo que ella decía, literatura de verdad, ¿no? Literatura buena. Bueno, yo ahí discrepo un poco porque cada uno lee lo que le apetece leer. Que sí que estaría bien, por ejemplo, que hubiera más librerías tipo especializadas, en plan, pues una librería genérica para los bestsellers, donde pudiéramos entrar y pues nos gusta este bestseller y coger, porque yo leo muchos bestsellers también, y algunas pues y librerías pues igual más especializadas, en plan ciencia ficción, fantasía, terror, ¿por qué no? Librerías de romántica, que traas allí que todo lo que hubiera fuera romántica, pero de todas las editoriales. Librerías solo de misterio, de policía y demás, y que te pudieran aconsejar, que subieran de todo. Bueno, pues desde ese punto de vista, pues reflexionándolo, pues sí que estaría bien. Eso sí, no sé si sería factible. A día de hoy, tal y como están las cosas, que cierran muchas librerías y demás, lo de tener librerías especializadas igual sí que muy factible no es. Pero bueno, me ha encantado su forma de narrar, de contar la historia, es muy pausada, muy calmada. En momentos, pues eso, que nos hace reflexionar, porque la chica arrastra también un pasado del que nos vamos enterando poco a poco en las páginas. Me encantó su compañero, el barista, allí, que con su forma de hacer el café, de aprender los distintos métodos de ofrecer café, de ofrecer los sabores, de combinar, bueno, pues eso, historias y sabores, pues... ¿qué decir? La verdad es que es muy relajante, muy calmada y bueno, a todos los que nos guste leer, pues meternos en ese mundo de las librerías y demás, pues la verdad, fantástico. El siguiente libro que terminamos fue La escalera de los gritos, que pertenece a la serie de la agencia Lockwood de Jonathan Stroud. Este libro además tiene adaptación en Netflix, por lo menos hay una temporada, no sé si van a seguir haciendo más temporadas. Me queda pendiente volver a ver la serie ahora que leí el libro para ver si coinciden, porque la vi, creo que según la sacaron. Entonces, pues ahora que terminé el libro, pues quiero volver a verla para ver exactamente si se ha separado
mucho sí ha sido bastante fiel a la historia. La verdad es que es un libro de aventuras, acción, fantasmas o seres sobrenaturales, pero yo creo que más destinada al público juvenil. Eso sí, la he disfrutado, todo hay que decirlo. O sea, por mucho que sea dedicada al público juvenil, me gusta. Me he metido con esos fantasmas, con lo que han sufrido nuestros chicos, que tenían que salir, porque claro, el caso que tenía le salió como un poco mal, no voy a decir por qué. Bueno, si habéis visto la serie o si habéis leído el libro ya lo sabéis, pero no voy a decir por qué se le salió mal. Entonces, pues claro, todo se le viene encima porque van a tener que pagar muchas indemnizaciones, igual van a tener que dejar de trabajar en eso, porque claro, se van a ir a la ruina. Entonces, bueno, pues tienen que buscar casos y aceptar casos para conseguir dinero para enfrentarse a todo lo que les pueda pasar, ¿no? Entonces, pues sí, se les ofrece un caso un poco extraño y deciden aceptarlo. Eso sí, no saben las consecuencias que puede traer ni en lo que se están metiendo. Acción, aventuras y lo de enfrentarse a los seres sobrenaturales. Todos estos chicos, solos, pues impresionante, porque hay de todo, claro, son jóvenes. Adolescentes, a veces, pues claro, no hacen las cosas como las tienen que hacer, porque se les olvidan cosas, no están todos preparados. También los adultos a veces se pueden equivocar, ¿no? No digo nada, pero bueno, que en esto, pues les ves que las prisas a veces les pueden y que se olvidan de ciertas cosas que igual tendrían que llevar con ellos para enfrentarse a los seres a los que se tienen que enfrentar. Pero bueno, dejándolo ahí, quizás hay algún personaje que otro que es así como Pepito Grillo, un poco pesado, pero bueno, le vas cogiendo cariño también porque forma parte del grupo, si no, pues el grupo no sería lo que es. Y, ¿qué más decir? Bueno, pues eso, que para los adolescentes, genial, seguro que si les gustan las aventuras, la fantasía, es un libro ideal para ellos. Yo lo he disfrutado también. Me he desconectado de las realidades o de las preocupaciones que tenía cuando lo estaba leyendo. Y ahora, pues a ver cuándo nos toca leer el segundo libro de la serie, que no sé si lo iniciaremos para el mes que viene o ya para julio. Pues con ganas de volver a encontrarme con estos protagonistas y disfrutar de su historia. También terminé Historia de Galicia de Ramón Villares. Este es mi lectura en gallego, que de momento estoy cumpliendo y cada mes termino un libro en gallego. Bueno, este lo había empezado en el mes de enero porque son muchas páginas. Bueno, muchas páginas no, son 500 y pico páginas, pero digamos que como este es un ensayo, pues es más lenta la lectura porque hay que centrarse más, quiero enterarme más de los detalles, de lo que cuenta y después, bueno, pues eso que estaba comentando que mi marido, que es historiador, pues parte de lo que contaba aquí, ¿no? Que es una versión actualizada porque, bueno, él ya había leído, tiene en casa de mis suegros ahí este libro, pero no sé si era la primera o la segunda edición y, bueno, esta es de ahora, del 2021, bueno, no tan de ahora, pero digamos que es la última versión actualizada que hay de este ensayo, ¿no? Digamos que Historia de Galicia, yo diría que es una breve, muy breve historia de Galicia, pero que, bueno, me han dado ganas de leer más historia, pues de aquí de mi tierra, de conocer más detalles, porque aparte de contarte la historia así en general, también te va contando la historia por zonas, ¿no? De las grandes ciudades, digamos, de Coruña, de Ferrol, de cómo se creó, de Vigo, bueno, de las provincias, de Pontevedra, Ourense. También te cuenta parte de la historia de nuestra literatura, de nuestros escritores más importantes, Castelao, Vicente Risco, no sé si estaba Otero Pedrallo por allí, Rosalía de Castro. Y bueno, pues eso, cómo han crecido las ciudades, cómo fueron perdiendo población, cómo Vigo se industrializó, cómo se industrializó Ferrol, cómo entraron en decadencia, cuáles fueron las industrias más pioneras, por ejemplo, eso ya acercándonos a lo que es el siglo XX-XXI, ¿no? Y bueno, los problemas que tuvimos cuando los reyes católicos accedieron al trono, ya hubo así como una especie de enemistad, como siempre apoyábamos generalmente a los que acababan perdiendo. Y, bueno, la época de los romanos, o sea, una breve historia prácticamente desde la prehistoria. Aquí no hay índice, pero yo creo recordar que hasta leí algo de la prehistoria, porque tenemos muchos monumentos prehistóricos, pero bueno, no, empieza casi desde los romanos, la Edad Media, avanzando, la construcción de la catedral y todo lo más importante, pero eso. Aunque ponga Historia de Galicia, yo diría que es más bien una muy, muy breve historia de Galicia. Terminamos también el segundo volumen de La Rueda del Tiempo. Por aquí nuestros chicos, nuestros muchachos, Ranz, Matt, bueno, Perrin, Nina Eve, Egwen,
y la Aes Sedai Moraine, creo que se llamaba, bueno, pues llega un momento en el que se tienen que separar. Bueno, qué bien, porque en el otro libro también se separaba. Entonces, bueno, por un lado, bueno, pues tenemos que Rand tiene que encontrar el cuerno que vemos aquí. No voy a decir de qué va, pero parece que es algo importante para lo que es toda la historia. Casi toda la historia va en lo de encontrar el cuerno que alguien se ha llevado. Ahí está. Se enfrentará a muchos descubrimientos, encontrará a bastantes personajes, va a tener que enfrentarse a estos seres oscuros. Encontrará a una mujer, por ahí, un tanto peculiar, que a mí, yo tengo aquí la mosca detrás de la oreja con ella, no sé por qué, pero no me acabo de fiar. Y por otro lado tenemos a nuestras chicas, que bueno, que tienen que estar, digamos, en la escuela de las Aes Sedai para aprender, y bueno, se nota que echan de menos a sus amigos, a sus compañeros, y tampoco puedo decir mucho lo que pasa, porque si no sería mucho spoiler, pero bueno, aquí seguimos con nuestros protagonistas. Rand aquí, que era un pesado, pero de verdad que era muy pesado, porque no quiere reconocer quién es, tiene miedo de acercarse a todo el mundo, no quiere tener amigos, quiere alejarse de las chicas, no quiere tener nada, porque si va a destruir el mundo, no quiere que ellos estén cerca por ser lo que es. Y que, mira que le da vueltas a las cosas. Y muchas veces yo creo que había páginas que sobraban en ese sentido, porque es muy pesado con el tema. El siguiente libro que terminamos es este tochazo impresionante, El Imperio del Vampiro, de Jay Kristoff, que es el primer libro de la trilogía, y supongo que será el Imperio de la trilogía. El Imperio, sí. El Imperio del Vampiro, la trilogía. Bueno, con unos dibujos, os voy a dejar por aquí, unos dibujos espectaculares. Bueno, yo ya había muchas críticas de este libro. Generalmente decían que estaba muy bien. En el club lo hemos leído, lo hemos pasado, bueno, pasado pipa entre comillas, pero nos ha encantado a todos. Yo estoy esperando que me traigan El Imperio de los Condenados para seguir leyendo la historia. No sabía si era biología o trilogía, pero una de las mis compañeras de lectura dijo que era trilogía, por lo tanto aún nos esperará otro volumen. O sea que nos vamos a encontrar con la intriga, pero bueno, me ha encantado el personaje, sobre todo Gabriel de León, que es un héroe, vamos, donde los haya tenido que tener mucha paciencia porque ha sufrido de lo lindo, de cómo ha llegado a la sede de Saint-Michel, porque nuestro protagonista, bueno, pues era una persona normal, que de repente descubre que es hijo de vampiros. De un vampiro y de una humana. Entonces, bueno, pues es un ser, no sé cómo le llamaban, un ser especial. Sangres pálidas les llaman los vampiros, pero bueno, porque claro, los vampiros son de otra manera. Entonces, pues hay vampiros, hay otra serie de seres extraños o algo así. Entonces, bueno, por diversas circunstancias que no voy a decir, pues se tiene que largar a lo que es Saint-Michel. Allí, en principio, le van a preparar, le van a entrenar para enfrentarse a los vampiros, pero es porque es a los que están destinados, ¿no? Y bueno, y solo pueden estar allí porque el único fin, porque claro, como son hijos de vampiros, también necesitan tomar sangre. Y cuando llega un momento en el que no la pueden aguantar más, bueno, pues digamos que tienen que morir, ¿no? Bueno, los tienen que matar, arrojar allí por una peña que no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, pues la historia va entre que suceden un montón de historias, entre traiciones, entre que, claro, tiene que hacerse un hueco en el grupo que acaba de llegar, algunos no lo miran con buenos ojos, tienen que enfrentarse a vampiros, a lo que es el rey eterno de la oscuridad, a averiguar el por qué han muerto los días, ¿no? Porque ha vencido la noche. Bueno, y para ello se ayudará de dos muchachas, saldrá en misiones, pero claro, a él le puede mucho su orgullo, no es capaz de razonar a veces, bueno, pues él considera que lo que hacen los demás no es del todo correcto, o deberían dejarle participar más, y hace cosas igual que en su momento no tendría que hacer, y eso siempre le acabará pesando porque no se fiará mucho de él. Bueno, habrá muchos enfrentamientos, mucha guerra, mucho dolor, mucha venganza, y de verdad que nos han tenido ahí continuamente. Pasa, porque siempre pasaban cosas, a ver qué pasa ahora, y qué pasa ahora, y cuando ya pensabas que estabas todo resuelto, pues no, surge otra cosa. De verdad. Si os gusta la fantasía, los vampiros, pero aquí los vampiros, estos que nos enamoran, no, los vampiros tétricos, oscuros, salvajes, que matan, que hacen sufrir, que te llenan de dolor, que te sacan hasta la última gota de sangre, este es vuestro libro, por lo menos el primero. El segundo, pues ya veremos. Os lo dejo por aquí. Ha sido la 5 semanas en globo de Julio Verne, que creo que es el primero de los viajes extraordinarios.
Bueno, pues en contra de lo que esperaba, la verdad es que el libro me ha gustado. Al principio, las primeras páginas del libro sí que eran un poco pesadas porque iba sobre la organización del viaje en globo, que uno de los protagonistas quería demostrar, bueno, quería enseñaros que sí, que se puede hacer y querían seguir las rutas que habían seguido otros exploradores y descubridores que habían hecho por África, ¿no? Entonces, pues su intención es pues, recorrer esos sitios y ampliar la información que tenía. Pues allá que se embarcan nuestros chicos en el globo y pasan, pues eso, lo que se dice, 5 semanas en globo. Allí descubrirán parajes inhóspitos, seguirán parte de las zonas que habían visitado pues estos exploradores que habían seguido antes que ellos, descubrirán tribus salvajes, otras no tanto, utilizarán sus conocimientos quizá para sobreponerse o sobre ellos o para que piensen que son como dioses. Estarán a punto de peligrar sus vidas porque parece que el globo no es todo lo que pudiera ser. Pero claro, van en un globo, el globo puede aterrizar. Tendrán enfrentamientos con pájaros. Esa fue la parte que más miedo me daba. Porque claro, imaginaros lo que pasó ahí con ese enfrentamiento de pájaros. Bueno, es que pasaron tantas aventuras los pobres. Algunas sí, que estabas tú, pues vaya, con mucho dolor, porque te hacían sufrir. Porque pasó de todo. La verdad es que lo pasaron de todo hasta el momento final. Que no puedo spoilearos, pero sí. Un libro de aventuras, no muy pesado porque no había muchos conocimientos técnicos, salvo las primeras páginas, digamos que era, bueno, eso, poner el globo a funcionar, decir lo que se iba a hacer y poco más, pero después ya centrados bien en la aventura, fue francamente entretenido. La verdad, este libro de Julio Verne sí que me ha gustado, porque ya os digo que es un autor que yo soy más de Emilio Salgari, que tiene más aventuras, pero bueno, sí vas, de verdad. Si os gustan las aventuras clásicas, llenas de emoción, de intriga, de mucha acción, porque había acción también, porque uno de ellos, no sé si era militar o algo así, pero bueno, que sabía manejar los rifles, entonces alguna que otra vez lo han tenido que utilizar, sobre todo para cazar, porque estos hombres tenían que comer, entonces de vez en cuando también tenían que bajar y enfrentarse a los elementos para poder comer. Cartas sobre la mesa de Agatha Christie con nuestro protagonista Hércules Poirot, que aquí la verdad se las ha tenido que ver y desear. Bueno, tenemos un personaje un poco singular que se llamaba Saitana, que en una reunión, bueno, es esto, a Hércules Poirot, al superintendente de Battle, que es también protagonista de otros libros, no sé si son de 3 o de 4, que claro, una vez que ya lo vemos aquí ya dije, vaya, también podíamos haber leído los otros libros antes de que apareciera aquí, pero bueno, da igual. A una escritora de novelas de misterio, suspense y policíacas, que yo estaba diciendo, esta la puso en representación suyo, porque no sé por qué me daba a mí mucho que era del estilo de Agatha Christie. Además, había algunas expresiones, algunas formas de las que decía que sí que yo intuía que era ella. O sea que, ya veis. Y creo que el otro sería Saitana, porque tenía que haber 4 y 4. Sí. Y después había otros 4 personajes que supuestamente habían cometido algún crimen en el pasado y Saitana pretendía desvelar algo. O otro crimen actual o algo así. Uno era un médico, otro era un militar y después había 2 damas. Todos tenían algo en su pasado que ocultar y que, claro, a lo largo de la investigación se va descubriendo, ¿no? Por sí o si no, evidentemente, los asesinatos o las personas que murieron en torno a estas 4 personas, digamos que algunas pudo ser de forma accidental y desgraciadamente estaban estos por allí, y otros pues sí pudo ser un asesinato. Ya veremos. Tendréis que leer para averiguar qué es lo que pasó en realidad con estos asesinatos y quién pudo ser. La verdad es que a mí lo que me rayaba un poco es que Hércules Poirot estaba empeñado en analizar las jugadas de las cartas continuamente. Y a ver estas cartas, esta jugada, y aquí quién jugó, y aquí quién se descartó, y aquí quién tal, y quién... Que en ese sentido la investigación de Poirot pues, se me hacía un poco pesada. Al final, que tenía él razón. Y no por donde pensaban nuestros superintendentes de Battle que podía ser la persona que había matado a Saitana, sino que era Poirot al final, con tanto darle a sus jugadas de cartas y a la psicología de la gente, quien acertó quién era la persona culpable. Pero bueno, que a mí me rayó un poco en ese sentido. Y otra vez,
nos han vuelto a despistar. Que conste que esta vez, digamos, que casi parecía obvio. Pero es que, no sé, igual demasiado obvio y por eso lo descarté o lo descartamos, no sé. Es que era tan... que te hacías preguntas, porque si esta persona es la asesina, también podía haber aprovechado en otro momento, otras circunstancias, o hacerlo de otra forma. Lady Susan y los Watson, también de Jane Austen, pues lo hemos terminado recientemente, casualmente esta semana. Y bueno, qué deciros, los Watson está inacabada, pero en este volumen que hay aquí nos informan de cómo era la intención de Jane Austen para terminarlo, ¿no? Digamos, porque en las memorias de James Edward Austen Leigh, que era el hijo de una de sus hermanas, pues nos cuenta cómo pretendía Jane Austen que lo terminara, porque con esta hermana casualmente pues le contaba cómo era el desarrollo de todas sus obras, cómo las iba a hacer, cómo iban a terminar y demás. Pues eso, el no estar acabada, la verdad es que tal y como nos cuenta que tendría que terminar, pues me hubiera gustado mucho que estuviera terminado, pero no lo está. Y Lady Susan es una historia que se nos cuenta a través de cartas. Es que tampoco puedo contaros mucho para no triparos mucho la historia, pero digamos que, bueno, se cuenta bastante bien, me ha gustado. Bueno, pues eso, nuestros protagonistas, la historia se cuenta a través de diversos protagonistas, bueno, de las partes de Lady Susan, de sus parientes y demás, que se van contando unos y otros en función de la relación, ¿no? Porque Lady Susan se acaba de quedar viuda y entonces, bueno, pues quiere ir a casa de unos familiares para reponerse, ir allí con su hija y demás, y bueno, las relaciones no son muy allá, tiro y afloja bastante continuo, no voy a decir cómo termina, pero bueno, que parece ser que la Lady Susan se las trae. Y en los Watson pues tenemos a una muchacha que por diversas circunstancias tiene que regresar a su casa. Ella estaba con unos tíos, el tío se muere y tiene que volver a su casa con su padre, una hermana que está atendiendo supuestamente a su padre y demás. Entonces, pues claro, como ella estaba educada y criada de una forma como más alta, ¿no? Más intelectual y demás, cuando regresa pues los ve que son un poco, vamos, que no termina de congeniar con ellos. Asistimos a bailes, a fiestas y demás. Tenemos a un Lord Osborne por ahí, que es muy amigo de... Ay, ¿cómo se llamaba este personaje? Que ya ni me acuerdo. De Tom Musgrave, del cual le hablan muy mal a Emma, porque parece que es muy soberbio, muy pretencioso y demás, y el chico parece enamorado de ella. Pero bueno, como la historia no acaba, pues ahí nos quedamos, sin saber el final. Y el último que terminamos ha sido Muerte entre muffins de arándanos, de Joanne Fluke, que es el tercer libro, porque el otro no cabía por ahí, sería un punto cero, de Misterios de Hannah Svendsen. En este caso tenemos a una presentadora de programas de cocina que hace ella recetas y tal, que de verdad que antipática es. Yo la verdad casi hasta estaba deseando que alguien se deshiciera de ella. Pretenciosa, prepotente, mal educada, mal encarada, de estas que te miran así por encima del hombro, pero vamos, que todos tenían que arrodillarse según pasaba ella a besarle los pies, vamos. ¡Ah! ¡Qué mal me caía! Evidentemente acaba muerta. ¿Y acaba muerta dónde? En nuestra pastelería. Entonces, pues claro, la tienen que cerrar porque allí es donde se ha producido el crimen. Nuestra chica, nuestra pobre Hannah, tiene que ir a trabajar, a trabajar o intentar hacer pasteles al hotel porque allí la conocen y le dejan utilizar los hornos porque si no, no podría ni trabajar. Y vuelve a hacerse cargo de caso. Entonces, pues no le queda más remedio que investigar lo más rápido posible, a pesar de que Mike está en contra de que investigue y, bueno, Norman pues no dice nada, pero bueno, Mike como es policía no quiere que se meta. Ni caso. Ella le promete que no se va a meter, pero ella quiere resolver el caso cuanto antes, entonces pues empieza a investigar por ahí. Y se van descubriendo muchas cosas, porque aquí nuestros vecinos pues tienen muchos secretos que ocultar. Y vamos, bueno, pues eso, conociendo el pasado, las relaciones que tenía ella con su marido, porque después aparece otra persona muerta por ahí, y bueno, que pensé que nunca íbamos a encontrar a alguien de quien desconfiar, porque la verdad, al principio había un montón de sospechosos, todos podían ser, claro, después vas descartando con ella, pues a ver, ¿en quién terminas? Pues resulta que de quien menos piensas, siempre, claro. Pues ahí va.
Ese era. Pero la verdad, yo no sé si de todos, este ha sido el que más me ha gustado, a pesar de la impresentable de la cocinera esta. Vaya. Se me olvidaba. El último que he terminado de leer, Deshielo la memoria de Thomas Transtomer, que es un conjunto de poesías de este premio Nobel. Bueno, las poesías y yo no nos llevamos muy bien, entonces, pues poco os puedo decir de este libro, de verdad. Que, bueno, malo será. Tengo que encontrar alguna poesía que me guste que no sea ni del siglo de oro ni de nuestros poetas clásicos gallegos, porque no sé, no son lo mío, no es un tema que me va, pues aún pretendía leer algo de teatro, igual hasta se me da mejor, porque no es mi punto fuerte. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, seguimos leyendo nuestros premios Nobel. Bueno, pues hasta aquí todos los libros que he terminado a lo largo del mes de abril. La verdad es que muchos los he disfrutado un montón, pero un montonazo. Aquí hay algún libro que se acerca casi a las 5 estrellas. Decidme vosotros, después de ver mis opiniones, si opináis lo mismo que yo, si os he animado a que leáis alguno que igual no hayáis leído, y si conocéis libros o historias parecidas o ambientadas más o menos en el mismo estilo, dejadme abajo para que apunte en mi gran lista de pendientes o de deseos para próximas lecturas. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros para que YouTube os avise cuando subo nuevos vídeos y nos vemos en próximos vídeos.